Mis hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Estamos estudiando la iglesia es una comunidad de oración. Y en este momento vamos a ver, a considerar la parte 3, la tercera división de esta clase. El alcance de la oración, basada en Mateo capítulo 9, versos 37 al 38. Filipenses capítulo 1, verso 19. Leemos en Mateo capítulo 9, verso 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Filipenses capítulo 1, 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estamos hablando del alcance de la oración. La oración es una herramienta poderosísima, una herramienta que todos debemos utilizar, una herramienta que nos abre puertas. Y hoy vamos a ver principalmente dos aspectos, porque el ámbito en el que podemos hablar de la oración es muy amplio, pero en esta clase la estamos enfocando en dos aspectos básicos. Quiero que ustedes consideren ahí junto conmigo la oración en la Gran Comisión y la oración como instrumento de liberación y fortaleza. La oración y la Gran Comisión. En el estudio de hoy vemos las características de aquellas personas que han sido llamadas o que fueron llamadas por Jesús en este momento. Dice que Jesús reclutaba o reclutó personas que pudieran ser discipulados, estuvieran en condición de ser discipulados, en capacidad de aprender y transmitir sus enseñanzas y que respondieran a los retos de la sociedad que estaban viviendo, en la que ellos convivían con los demás, los retos que tenía la sociedad de ese momento. Entonces, estas personas, el Señor las escoge cuidadosamente, pensando, teniendo en cuenta las necesidades del pueblo al que iban a ser enviadas estas personas. Las capacita, las entrena, le da las herramientas que ellos necesitan para poder ir a hacer esta labor. La sociedad en aquel momento estaba caracterizada por diferencias, divisiones, y hoy destacamos algunos contrastes de esta sociedad. Por un lado estaban los fariseos, quienes representaban al liderazgo de aquel tiempo, al liderazgo religioso en el pueblo. Estas gentes estaban en contra, cuestionaban el ministerio de Jesucristo, lo calumniaban, lo acusaban, no lo aceptaban. Y básicamente ellos lo acusaban de tres pecados diferentes que consideraremos. Número uno, lo acusaban de blasfemo. Al Jesús decir que él era el Hijo de Dios, al él decir que él era uno con el Padre, estas personas pues lo acusaban de blasfemia. También lo acusaban de que se unía o se juntaba con los marginados, que visitaba personas que no eran tal vez de buena reputación en la sociedad, que no llenaban los estándares que ellos exigían, y por eso también lo criticaban y lo culpaban de unirse a los marginados. También en algunas ocasiones vemos cómo se le acusa de servir al demonio. Al ellos no entender algunos de los milagros, algunas de las operaciones que hacía el Señor de manera milagrosa, ellos también lo acusaban
de esto. Era una sociedad que en ese momento realmente tenía grandes retos que había que superar, que había que conquistar. Por el otro lado, entonces estaban los marginados sociales, que abrazaban a Jesús, lo recibían como maestro, como señor, como alguien que había venido a traer soluciones, alguien que estaba presto para escucharles, para extenderles la mano, para darles sanidad, para darles una palabra de aliento. Estos marginados, estos necesitados, entonces estaban atentos a lo que Jesús podía darles, a lo que Jesús podía enseñarles, cómo guiarlos, cómo le ministraba, cómo le daba consejos. Estas personas estaban atentos a Jesús. Estos dice que eran sanados, liberados de diferentes enfermedades, liberados de posesiones demoníacas. Eran personas que en algún momento determinado recibían una liberación por parte del Señor Jesús. Aquí hacemos una pregunta. ¿Cómo veía Jesús a las multitudes? Y la explicación la tenemos en la escritura, en Mateo capítulo 9, versos 37 y 38, pero si empezamos desde el verso 36, dice que el Señor veía a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque los vio que estaban desamparados. Las multitudes estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Las vio solitarias, no las vio unidas, no las vio bajo una dirección, sino como aquellos rebaños a los cuales le era quitado su pastor, estaban dispersas, estaban solitarias. Eso lo conmueve a él, eso hace que él entonces entienda o quiera hacer entender a sus seguidores la necesidad que había de que a ellos les llegara la palabra. Y en el verso 37 podemos entender que él lo ve como un campo listo para la siega. Corazones que estaban preparados para recibir la palabra. Corazones que estaban necesitados. Vidas que estaban en el punto exacto para recibir una palabra adecuada para sanar sus vidas, restaurar sus corazones, sanar sus enfermedades, limpiar sus pecados. Era el grupo correcto, el momento correcto para poder recibir toda esta obra de Dios. O sea que lo ve como un campo listo para la siega. Al ver esto, entonces el Señor Jesucristo les hace una petición. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oren, pidan, rueguen. Ocúpense de orar. Es aquí donde la oración entra en la gran comisión. En pedirle al Señor que mande, que envíe a aquellas personas que van a ir como obreros a colectar esos frutos que están listos para ser cegados. Él les está diciendo, ustedes tienen que orar. Ustedes tienen que pedirle al Señor. La oración, como un hijo que habla con su padre, le pide a su padre que que al ver los campos como están, ellos están pidiéndole a su padre que les envíe a recoger los frutos que ya están a tiempo. O sea que la oración ahí juega un papel importante. Están aquellos que van a las misiones, aquellos que llevan el pan. También están aquellos que oran por aquellos que van a llevar el pan, para servirle de sustento, para servirle de apoyo, para que la motivación llegue a los corazones, para que se abran las puertas y para que las palabras sean
las adecuadas. Hace falta entonces que un grupo de personas se sienta motivado a ir a recoger esos frutos, que se sientan motivados a ir a llevar la palabra, pero también hace falta de un grupo que esté rogando a Dios, orando al Señor para que estas personas vayan. Seguimos hablando entonces del alcance de la oración. Y la oración es también un instrumento de liberación y de fortaleza. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 19 habla de que yo sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu de Jesucristo voy a resultar ser liberado. Pablo se encontraba preso. Pablo estaba pasando por momentos difíciles, pero él estaba confiado en que la oración de sus hermanos, de sus consiervos, las personas que estaban pendientes de su situación, de su ministerio, iban a orar al Padre, iban a rogar al Señor para que su trabajo resultara efectivo y para que su vida fuera conservada y su libertad fuera restaurada. La oración es un instrumento de liberación y de fortaleza. Aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, aquellas personas que en un momento determinado sienten que sus energías tal vez puedan agotarse o que están a punto de entrar en una situación en la que tienen que ser muy cuidadosos porque cualquier error, cualquier situación que pueda uno cometer o cualquier desliz puede llevarle a tener consecuencias difíciles, consecuencias funestas. Entonces, esta persona que se siente que en este momento está vulnerable y necesita al Señor, le pide a estos hermanos, yo sé que ustedes están orando por mí, yo sé que ustedes están pidiéndole a Dios y yo sé que por esa oración y por la actuación del Espíritu, por la intervención del Espíritu de Cristo, entonces voy a resultar ser liberado. La oración es poderosa. La oración es un arma capaz de revertir cualquier situación. Es capaz de sanar corazones, es capaz de sanar enfermedades, liberar el espíritu, esparcir, ayudar a aquellos que esparcen la palabra a tener fortaleza, a tener fuerza, a poder seguir adelante para llevar a cabo la obra del Señor Jesucristo. A través de la oración podemos intervenir a favor de los obreros. Orar para que Dios los libre, para que Dios ponga la palabra precisa, para que su vida no corra riesgos, para que sean guardados del mal, para que su vida sea testimonio a otros y a través de ello la palabra de Dios pueda seguirse esparciendo. La oración es muy poderosa y la iglesia en este momento es un momento cumbre, un momento especial en el que la iglesia está viviendo. Un momento en el que tal vez la iglesia no puede estar en las calles, la iglesia tal vez no puede estar en los templos, pero sí puede enviar la oración para intervenir a favor del pueblo, de los gobernantes, de los gobernados, a favor de toda la iglesia, a favor de todos aquellos que necesitan. Es el momento entonces en que podemos escuchar, podemos ser sensibles a la voz del Espíritu que nos dicen, rueguen, oren, alcen sus voces para pedirle a Dios que traiga restauración, que traiga vida, que traiga fortaleza. Y que en medio de toda esta situación y que en medio de todo este problema, algo bueno pueda salir, que la palabra de Dios pueda ser sembrada en los corazones de las personas, que la sanidad del alma pueda llegar a las vidas de muchos. Y eso se puede hacer pidiéndole al Padre en oración, rogándole
porque su Espíritu Santo esté en medio de todos nosotros. Eso le pedimos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.